Capítulo 35. Engañando al dragón celestial. No solo estos tres agentes del CP0 estaban confundidos, sino que los demás marines también estaban desconcertados. Cuando Bob y Kaido subieron al barco, se sobresaltaron. Pensaron que una inevitable y feroz batalla estaba a punto de estallar. Pero las palabras de Bob los dejaron completamente perplejos. ¿Qué clase de broma era esta? Un famoso pirata de los piratas de Rocks, con un botín de 700 millones de bayas, quería subirse al barco de un dragón celestial. Algunos de los marines veteranos más experimentados se mostraron completamente incrédulos. Esto también los dejó inseguros sobre qué hacer a continuación. ¿Deberían abrir fuego? Los marines apretaron sus fusiles, fruncieron el ceño y observaron cómo se desarrollaba la situación. Pero al ver que los tres agentes del CP0 no se movieron, también descartaron la idea de disparar. Ja. ¡Qué canallas! Viles criaturas. ¿Cómo se atreven a pensar en abordar el barco de nuestro dragón celestial? Charles parecía haber oído el chiste más gracioso del mundo. Sus ojos se llenaron de asco y desdén. Dragones celestiales, esos autoproclamados cerdos nobles. Mírame aplastarte la cabeza de cerdo con mi garrote. Kaido tampoco entendía a qué se refería Bob. Pero desde luego no toleraría a los dragones celestiales. Matar a un dragón celestial era algo que siempre había deseado. De inmediato, comenzó a atacar, con su garrote con púas ya en alto. Al ver esto, Bob, que estaba a su lado, lo detuvo rápidamente. TSK, Kaido. Cuida tu lenguaje. Por favor, cuida tu actitud. Ante ustedes ahora se encuentran los nobles más importantes del mundo, descendientes de los creadores, dioses que están por encima de la gente común, los dragones celestiales más venerados. Si hablas así te matarán. Bob le lanzó una mirada a Kaido, con un tono lleno de respeto. Como si los dragones celestiales fueran las personas que más admiraba. Los tres agentes del CP0, al escuchar las palabras de Bob, no mostraron alegría. Sus ojos se tornaron aún más confusos. Parecía que Bob sentía un gran respeto por los dragones celestiales. Pero no pudieron juzgar la sinceridad de sus palabras, así que se abstuvieron de actuar precipitadamente. Por otro lado, Charles, al oír las palabras de los dos hombres, ignoró por completo lo que dijo Bob. Recordó el insulto de Kaido al llamarlo cerdo y tembló de rabia. Estos despreciables canallas se atrevieron a llamarle cerdo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Ambos debían morir. Les arrancaría los dientes, les arrancaría la lengua, los cortaría en pedazos y los torturaría lentamente hasta la muerte. Con un movimiento repentino, Charles se levantó furioso, temblando incontrolablemente. Gritó. Tres inútiles, apresúrense y captúrenlos. Habiendo crecido como un venerado dragón celestial, siempre había vivido una vida de lujo. Dondequiera que iba, era admirado por miles. Nunca lo habían insultado, especialmente por parte de gente de baja estofa que lo llamaba cerdo. Mientras Charles gritaba, su cuerpo se estremeció. Perdió el equilibrio y empezó a caer hacia atrás. Al ver esto, uno de los tres agentes del CP0 reaccionó primero, avanzando rápidamente. Sin embargo, alguien fue más rápido que él y atrapó a Charles. Chelin. El agente del CP0 quedó horrorizado al instante. Hola. Bob esbozó su sonrisa característica al saludar al agente del CP0. Luego se distanció rápidamente y regresó al lado de Kaido. Tan rápido. Los tres agentes del CP0 quedaron atónitos. La fuerza de Bob probablemente era incluso mayor de lo que sugerían los rumores. Vales de baja estofa. ¿Cómo te atreves a tocarme con tus sucias manos? Imperdonable. Imperdonable. Charles no mostró ninguna gratitud por la ayuda de Bob. En cambio, su rostro estaba lleno de asco, como si le hubieran tocado algo inmundo. Después de hablar, levantó su pistola de chispa y apuntó a Bob, listo para disparar. De repente, la expresión de Charles Face se congeló, y luego fue reemplazada por dolor. Sus ojos parecieron salirse de sus órbitas mientras la sangre manaba a borbotones de su boca. En el siguiente instante, el cuerpo de Charles se desplomó hacia abajo. El cadáver cayó al suelo con un golpe sordo, igual que el del almirante Shitty. En un instante, el silencio se apoderó de todo el lugar. Un silencio sepulcral envolvió la escena.
Los 3 agentes del CP0, los marines e incluso Kaido estaban con los ojos abiertos. Un dragón celestial. Muerto. Se acabó. En ese momento, la desesperación se dibujó en los rostros de los marines y agentes del CP0. Un dragón celestial había muerto ante sus ojos. Cada persona a bordo de esta nave enfrentaría un castigo. El gobierno mundial descargaría toda su ira sobre ellos. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué murió de repente el dragón celestial? Bob, debe ser Bob. Algunos soldados de la marina no pudieron evitar temblar. Sus voces, tensas por la conmoción y el miedo, les dificultaban hablar. De repente, recordaron. Desde el momento en que el dragón celestial estaba a punto de caer, hasta la aparición de Bob, hasta su muerte. Durante todo el proceso, solo Bob había tenido contacto con él. Así, todos volvieron la mirada hacia Bob, sintiendo la mirada de la multitud. Bob se burló para sus adentros. En el momento en que tocó al dragón celestial, ya había enviado una fuerza oculta a su cuerpo. Una aplicación avanzada del haki de armamento para la destrucción interna. Usarlo aquí fue simplemente perfecto. Pero en su rostro, Bob estaba lleno de inocencia. Mierda. Intentan incriminarme. ¿Por qué murió de repente el dragón celestial? Todos ustedes tienen que testificar por mí. Yo no hice nada. Todos lo vieron, solo estaba tratando de ayudarlo a levantarse. La voz de Bob estaba llena de agravio, como si fuera la mayor víctima de la muerte del dragón celestial. Su expresión estaba llena de pánico y miedo. Pero ya no importaba porque el dragón celestial estaba muerto. Los 3 agentes del CP0 estaban furiosos hasta la locura. Pase lo que pase, Bob debía morir. Al instante siguiente, los 3 arremetieron contra Bob. La batalla estaba a punto de estallar. Capítulo 36. Esto es defensa propia. La muerte del dragón celestial tocó el mayor tabú del CP0. Para ellos, la seguridad de los dragones celestiales era primordial, incluso más importante que sus propias vidas. Incluso si eso significaba arriesgar sus vidas, estaban decididos a matar a Bob. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 cargaron contra Bob. Uno de los miembros más bajos del CP0 blandió un puño con una ráfaga de viento hacia Bob. Los otros 2 aparecieron simultáneamente detrás de él. En sus manos, de alguna manera, habían surgido 2 cuchillas afiladas. Se clavaron en el fondo del corazón de Bob. Al ver esto, Bob se burló. Su puño impactó directamente al miembro del CP0 que tenía delante. En cuanto a los que estaban detrás, se los dejó a Kaido. En ese momento, Bob vio que Kaido ya había alzado su garrote con púas, lanzándolo con fuerza contra los 2 miembros del CP0 que estaban detrás. Al lanzar su ataque, los 2 miembros del CP0 reaccionaron. Desistieron de inmediato, girando las muñecas para bloquear el garrote oscuro con púas. En un instante, se oyeron 2 sonidos distintos. El garrote con púas se estrelló contra las 2 dagas, saltando chispas. El sonido penetrante resonó en la mente de todos, como el grito de un espíritu vengativo. Cabe mencionar que la formidable fuerza física y el poder explosivo de Kaido eran abrumadores. La tremenda fuerza hizo temblar los brazos de los 2 miembros del CP0, y sus dagas casi salieron volando de sus manos. Inmediatamente después, los 2 miembros del CP0 intercambiaron una mirada, se distanciaron rápidamente y abandonaron su plan de flanquear por detrás. En cuanto al miembro del CP0 que estaba al frente, quien había intercambiado golpes con Bob, no tuvo tanta suerte. El poder de Bob se extendió directamente desde su puño a todo el brazo. El puñetazo de Bob lo lanzó a más de 10 metros. Su brazo colgaba flácido a su costado. Ya estaba inutilizado. Jajaja. ¿Y qué si murió un cerdo estúpido? Ustedes, lacayos, ya están entrando en pánico. No os preocupéis, los 3 perros se unirán a él pronto. Kaido se llenó de alegría al ver al dragón celestial caer muerto de repente. Aunque el estúpido cerdo no murió a manos suyas, eso no le afectó el ánimo. Oye. Estás siendo completamente irrazonable. Siempre he sido educado. Te respeto muchísimo en mi corazón. Pero no solo destrozaron nuestro barco, sino que incluso intentaron matarnos. Bob retrajo su puño, aún golpeado, en el aire, hablando con calma. Por el intercambio de golpes anterior con el miembro del CP0, Bob tenía una idea aproximada de su fuerza.
Un poco más fuerte que el vicealmirante de la Marina que había matado instantáneamente antes, pero aún así, su fuerza era insuficiente. Bastardo. La muerte del dragón celestial definitivamente está relacionada contigo. ¿Cómo te atreves a matar a un dios? Todos merecen morir, dijo el miembro del CP0, cuyo brazo había quedado paralizado por el puñetazo anterior, apretando los dientes. Si las miradas mataran, Bob habría sido destrozado por él 1000 veces. TCH. ¿Tienes alguna prueba? Los ojos de las masas son agudos. Murió de repente, ¿qué tiene que ver conmigo? Tal vez el dragón celestial tenía alguna enfermedad grave. Bob miró a los marines que lo rodeaban. Con el brazo apoyado en la barbilla, habló como sumido en sus pensamientos, intentando encontrar la causa de la muerte del dragón celestial. Los marines que se encontraron con la mirada de Bob bajaron la cabeza, sin atreverse a hacer más movimientos. No tenían ni idea de lo que había sucedido realmente. La escena era demasiado extraña. Estaba más allá de su comprensión. Quizás era como Bob había dicho. Al oír esto, las expresiones de los 3 miembros del CP0 se ensombrecieron al intercambiar miradas. Uno de los agentes del CP0, alto y delgado, asintió. En el instante siguiente, estaba a punto de retroceder. Estaba claro. Estos 3 agentes del CP0 sabían que no podían matar a Bob solo con la fuerza. Así que el más rápido de ellos estaba a punto de llamar a Loli Landmer y Geoise. Para que enviara a un almirante a eliminar a Bob. Los 2 restantes se quedaron para mantener la línea. Al ver esto, Bob levantó una ceja. En un instante, entró pisando fuerte en la cubierta. Auge. 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 3 golpes sordos resonaron en el lujoso crucero. En los cuerpos de los 3 agentes del CP0 aparecieron heridas abiertas. Sus pechos eran un desastre sangriento. Incluso desde el pecho, se veía la astilla de madera que les atravesaba el pecho. La cubierta bajo ellos estaba cubierta de sangre. Al ver esto, los marines presentes quedaron completamente impactados. El aura opresiva de los 3 agentes del CP0 ni siquiera se había desvanecido de sus mentes. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se habían convertido en cadáveres. La fuerza de Bob era aterradora. Su recompensa definitivamente no eran solo 700 millones de bayas. La inteligencia del gobierno mundial estaba equivocada. Oigan. Todos lo vieron. Ellos atacaron primero. Solo me estaba defendiendo. Bob extendió las manos, se encogió de hombros y dijo con impotencia, como si lo hubieran obligado a matarlos. Ya no se puede hacer nada. Ya están muertos. ¿No puedes dejarlos en el barco? Hagamos que algunas personas los arrojen al mar para alimentar a los peces. Al oír esto, los marines quedaron petrificados. Ni uno solo se atrevió a dar un paso al frente. Capítulo 37. ¿Me estás enseñando cómo hacer las cosas? En el lujoso crucero que transportaba a los dragones celestiales, reinaba un silencio sepulcral. Las palabras de Bob les llegaron al corazón, y cada uno se puso rígido, agachando la cabeza en silencio. El mundo de los piratas había sido gobernado por los dragones celestiales durante más de 800 años. En este mundo, los dragones celestiales eran la verdadera clase alta. La gente común había sido sometida a un lavado de cerebro durante mucho tiempo. Habían interiorizado por completo su condición de simples plebeyos. Incluso ahora, con el dragón celestial reducido a cadáver, no se atrevían a dar un paso al frente. Sus corazones estaban llenos de un miedo inmenso. La ideología grabada en sus mentes era como una jaula que los aprisionaba firmemente. Aunque el candado de la jaula se había desvanecido, el bloqueo psicológico persistía. No se atrevían a salir de ella. Al ver que nadie respondía, Bob negó con la cabeza, justo cuando estaba a punto de actuar. Se oyó una voz infantil. Lo haré. Siguiendo la voz, todos voltearon la mirada al unísono. Era un joven marine, de poco más de 10 años. Las lágrimas le inundaban los ojos, como si acabara de llorar. Sin decir palabra, Bob asintió levemente. Mientras el joven marine se acercaba al dragón celestial, las miradas de los marines circundantes se posaron en él. Este niño era hijo del vicealmirante Shitty.
Desde pequeño, aspiró a ser como su padre, unirse a la infantería de marina y convertirse en un héroe que defendiera la justicia como él. En esta misión para proteger a los dragones celestiales, había insistido en acompañar a su padre. Esta era su primera vez en el mar. No sabía que sería la última vez que vería a su padre. Había presenciado a su héroe, el mismo dragón celestial al que protegían, matar a su padre. Y los marines circundantes no habían hecho nada. Al igual que su padre, quien había sido asesinado a tiros. Sus creencias se derrumbaron con el sonido de ese disparo, junto con su respeto por los dragones celestiales. Paso a paso, el joven marine llegó hasta el dragón celestial. Con sus pequeñas manos, agarró la ropa y la arrastró por la cubierta. Pero por mucho que lo intentó, no pudo moverla. El tiempo transcurría minuto a minuto. Bob, apoyado en la barandilla del barco, no se adelantó para ayudar. Simplemente observaba con frialdad. Finalmente, otro marine ya no pudo quedarse de brazos cruzados. Pronto dio un paso al frente. Llegó el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Decenas de marines avanzaron. Con su ayuda, los 4 cadáveres, con 4 salpicaduras, desaparecieron en el vasto mar. Las manchas de sangre en la cubierta también fueron limpiadas. Al ver todo esto hecho, Bob sonrió. No está mal. Quienes dieron un paso al frente ahora mismo, pueden irse. Dijo Bob con calma. Estas personas no se habían dejado intimidar por los cadáveres. Aún conservaban algo de coraje. Así que Bob decidió darles una salida. En cuanto al resto, Bob se giró para mirarlos. Todos estaban ya entumecidos, olvidándose del coraje. Bob sintió que ni siquiera les quedaba humanidad. Dejarlos ir solo los convertiría en lacayos de los dragones celestiales. En cuanto al resto, Kaido, te los dejo a ti. Bob miró a Kaido a su lado y habló lentamente. Comprendido. El rostro de Kaido mostró una expresión feroz, comprendiendo lo que Bob quería decir. No tendría piedad de estos marines. Y así, entre gritos, se atendió a todos. La escena fue espantosa. Los marines que se habían adelantado sintieron un escalofrío. Sintieron alivio por su decisión anterior. Con el permiso de Bob, estas personas encontraron un bote del crucero. Sin embargo, cuando lo sacaron, Bob se quedó atónito. Este bote era mucho más lujoso que algunos barcos piratas. Era fácil imaginar lo extravagantes que debían ser los dragones celestiales. Pronto, el bote fue arrastrado al agua. Como si escaparan de la muerte, los marines subieron a toda prisa. Parecían muy temerosos de que Bob cambiara de opinión. Mientras se marchaban, sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor. Bob se burló de esto. De pie en la proa del crucero, observó cómo el barco se alejaba gradualmente. A lo lejos, un niño pequeño se subió de repente a la proa y saludó a Bob. Al verlo, Bob sonrió. Levantó la mano y le devolvió el saludo. La brisa marina acarició a Bob, provocándole una cálida sensación. No tenía ni idea del destino que les aguardaba. Podrían encontrarse con otros piratas en el camino, o podrían ser castigados por el gobierno mundial a su regreso. Pero estas no eran las preocupaciones de Bob. ¿Por qué no los mataste? Kaido estaba desconcertado. Como piratas, ¿no deberíamos haber matado a los marines en cuanto los vimos? Dejarlos ir significaba que tendrían que informar al gobierno mundial. ¿Me estás enseñando a hacer las cosas? Bob apartó la mirada y lo observó con indiferencia. Al oír esto, Kaido se quedó atónito por un momento. En el barco, aún quedaba una persona sin supervisión. El esclavo que había sido montado por el dragón celestial. Bob se acercó a él y lo examinó de arriba a abajo. Hombre musculoso, con cabello largo que le cubría los ojos, vestía solo pantalones cortos y una enorme cadena alrededor del cuello. Por su complexión imponente, parecía pertenecer a la tribu de los gigantes. ¿Cómo te llamas? Preguntó Bob lentamente. Tras una larga pausa, el esclavo finalmente comprendió que le estaban hablando. El esclavo gigante levantó lentamente la cabeza, con la mirada perdida, mirando a Bob a través de su larga cabellera. Jojolbaf. Dijo, como si no hubiera hablado en mucho tiempo y nadie le hubiera preguntado su nombre. Le tomó un tiempo finalmente pronunciar las palabras, después de lo cual bajó la cabeza nuevamente. ¿Qué tal si te unes a los piratas de Rox y te conviertes en mi compañero de tripulación? Preguntó Bob. Tuvo esta idea en cuanto vio al esclavo.
Tener un gigante en su tripulación parecía una excelente opción. En la historia original, el Baz, la tierra de los gigantes, era el país más fuerte del mundo. Cada individuo poseía una fuerza inmensa. Tenerlo como compañero de tripulación sin duda sería de gran ayuda en sus esfuerzos. De acuerdo. La respuesta de Jojo el Baz fue breve, solo una palabra. Pero eso fue suficiente. De repente, Bob activó su haki de armamento. Al instante siguiente, el candado que rodeaba el cuello de Jojo el Baz desapareció. Con un gesto de la mano, una enorme explosión estalló en el mar. Esta cadena había aparecido en la historia original, así que Bob la reconoció a primera vista. En cuanto la retiraban o la alejaban de su dueño, se autodestruía. Al oírse la explosión, Bob dijo con calma: «Eres libre». Capítulo 38. La fruta fatídica de Kaido. Le quitaron el collar del cuello, pero Jojo el Baz no reaccionó. Permaneció a gatas, tendido en la cubierta. Al ver esto, Bob suspiró. Parecía que los dragones celestiales lo habían atormentado hasta el punto de dejarlo entumecido. Maldita sea. Estos dragones celestiales son realmente despreciables. En retrospectiva, parecía que había sido demasiado indulgente. Bueno, quizás no demasiado indulgente. Desde fuera, ese dragón celestial parecía ileso. Pero en su interior, todos sus órganos habían sido aplastados por la fuerza oculta de Bob, convirtiéndose en papilla. Antes de morir, debió de sufrir un inmenso sufrimiento. Pensándolo bien, debería haber sido más largo. El dolor fue demasiado breve. Mirando a Jojo el Baz, Bob repitió: «El dragón celestial ha muerto. Eres libre». Esta vez, enfatizó específicamente dragón celestial. Al escuchar esto, después de un largo rato, no quedó claro si fueron las palabras «el dragón celestial ha muerto» las que rompieron sus cadenas más profundas. El cuerpo de Jojo el Baz temblaba incontrolablemente. Quizás de emoción, o quizás de alivio. Se levantó lentamente. Tras haber estado acostado demasiado tiempo, se tambaleó al ponerse de pie. Pero se puso de pie. A través de su cabello negro, un destello brilló en sus ojos. Al verlo, Bob asintió con satisfacción. Este hombre aún tenía esperanza. Si hubiera permanecido como antes, con los ojos sin vida y un espíritu muerto, habría indicado que el miedo a los dragones celestiales se había infiltrado en sus huesos. O mejor dicho, que había perdido por completo la esperanza en la vida. Si así fuera, Bob sin duda no lo querría. Después de todo, no quería tener un cadáver andante en su tripulación. El bondadoso Bob podría incluso ayudarlo a lograr una liberación física. Próximo. Ha llegado el momento más emocionante. Veamos cuánto tesoro tiene el dragón celestial. Tras ocuparse de todo, Bob pensó en el famoso tributo celestial. Se emocionó. Saquear las riquezas de varias naciones equivaldría a una fortuna asombrosa. Kaido, a su lado, también estaba lleno de emoción. ¿Acaso ser pirata no se trata solo de tesoros? Este tributo celestial solo se mencionaba en boca de piratas. ¿Quién hubiera pensado que esta vez se encontrarían con un barco que lo transportara, y lo tenían justo delante? Sin más dilación, Bob y Kaido caminaron rápidamente hacia atrás. Jojo el Baz siguió a Bob, aún con las piernas algo inestables. Pero, por suerte, sus pasos eran lo suficientemente largos como para seguirle el ritmo. Momentos después, un grito de asombro resonó desde el interior del lujoso crucero. ¡Guau! Llevado por la brisa del mar, reverberó. Ante los tres había un montón de tesoros diversos. Gemas, esmeraldas, perlas, jade. Irradiando todo tipo de brillo. Todo lo imaginable estaba allí. Aunque Bob se había preparado mentalmente, verlo con sus propios ojos aún lo dejó en shock. ¿Es este el tributo celestial? ¿Con estos tesoros, quién querría ser pirata? Tras tomarse un momento para calmarse, Bob exhaló. Kaido, ¿cuánto crees que valen estos tesoros? Bob no estaba familiarizado con el valor de los tesoros en este mundo, por lo que recurrió a Kaido, la reconocida figura, en busca de información. Debería valer mucho, ¿no? Kaido no esperaba que Bob hiciera esa pregunta de repente, tartamudeando e incapaz de articular palabra. ¿Cómo iba a saberlo? De joven, nunca había visto tanto dinero. Ni siquiera en la bóveda del tesoro del barco de los Rocks, había visto algo así. ¡Qué ignorante, qué vergüenza para ser pirata! Bromeó Bob. Al escuchar esto, Kaido se quedó sin palabras.
Si lo sabes, ¿por qué sigues preguntándomelo, cabrón? Pero solo se atrevió a murmurar esto en su corazón. En ese momento, Bob frunció el ceño repentinamente. Se dio cuenta de que junto a los tesoros había una caja de madera. Entre los brillantes tesoros, apareció una caja sencilla, que parecía bastante fuera de lugar. Impulsado por la curiosidad, Bob se acercó y la examinó detenidamente. Toda la caja de madera parecía tan común como desde lejos, sin nada especial. ¿Podría ser que contuviera algún manual secreto? Él negó con la cabeza. Abrirla revelaría lo que había dentro. ¿Para qué darle tantas vueltas? Así que Bob dejó de darle vueltas y extendió la mano para abrir la caja. Sin embargo, al ver lo que contenía, se quedó paralizado. No había tesoros, sino una fruta que yacía tranquila en su interior. Las enredaderas retorcidas de la fruta parecían dos cuernos de dragón, conectados a una fruta de forma extraña debajo. Con un exterior que parecía escamas de dragón verde, su superficie presentaba unas curvas peculiares. Bob lo reconoció de un vistazo. Era la fruta del pez. Una bestia mítica de tipo Zoan. Esta era la fruta que consumiría el futuro emperador Kaido. ¿Quién habría pensado que la encontraría aquí? En la historia original, esta fruta no apareció tan pronto. Big Mom se la dio a Kaido tras el incidente del Valle de los Dioses. Ahora, gracias a su presencia, él se topó con él primero. De repente, se le ocurrió una idea. Bob se giró para mirar a Kaido, quien seguía admirando los tesoros cercanos. Sin dudarlo, se guardó la fruta en el bolsillo. Luego, como si nada hubiera pasado, regresó al lado de Kaido. ¿Por qué andas a escondidas? Kaido frunció el ceño al ver a Bob acercarse. Nada. Solo estaba comprobando si había algo bueno en esa caja de ahí. Resultó que no había nada. Bob respondió con indiferencia, manteniendo una actitud tranquila en todo momento. Luego cambió de tema y continuó. Miren, voy para arriba. Aquí abajo hace demasiado calor, en cubierta es mucho más cómodo. Dicho esto, Bob juntó las manos tras la cabeza y caminó hacia las escaleras que conducían a la terraza. Jojo Bath lo seguía de cerca. Al ver que Bob se iba, Kaido tampoco se quedó allí. La emoción inicial de ver los tesoros había sido realmente estimulante. Pero después de un tiempo, esa sensación de shock se desvaneció. De vuelta en la cubierta, los tres estaban de pie en fila, sintiendo la brisa del mar. Ah, qué agradable es afuera, el aire es fresco. Bob se estiró perezosamente y dijo con naturalidad. Es bastante cómodo, pero... ¿Hacia dónde se dirige este barco ahora? Kaido miró a Bob, reflexionando repentinamente sobre esta pregunta con cierta confusión. La dirección del lujoso crucero seguramente no coincidiría con la del barco de The Rocks. Entonces, ¿a dónde iba? Al escuchar las palabras de Kaido, Bob finalmente consideró el asunto. Sacó la pose del tronco y un mapa, estudiándolo con atención, mirando a un lado y a otro. Esto parece estar en dirección a Mariejois. La expresión de Kaido cambió al escuchar esto. ¿Qué demonios? Cambia de rumbo rápido. Maldita sea. Se me olvidó dejar a alguien al timón. Capítulo 39. Kaido, ven y sé mi vicecomandante. En el lujoso crucero, Bob y Kaido se enfrentaron. ¿Qué hacemos ahora? ¿Deberíamos ir a destruir a Mer y Geoise? Kaido forzó una sonrisa amarga. Sus palabras eran contundentes. Pero su tono era el de alguien que intentaba sacar lo mejor de una situación difícil. Destruye a Mer y Geoise mi trasero. ¿Qué más podemos hacer? Si seguimos por esta ruta, esperaremos a que los piratas de Rocks recojan nuestros cadáveres. Vamos a averiguar cómo utilizar el timón del barco. Bob puso los ojos en blanco, pensando. Kaido, has cambiado. De hecho, has aprendido a contar chistes fríos. Pero no tiene nada de gracia. Con eso, Bob estaba a punto de dirigirse hacia el timón. En ese momento, Jojo Bath, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente habló. Quizás pueda intentarlo. Al escuchar esto, las expresiones de Bob y Kaido cambiaron. ¿Sabes cómo navegar? Bob lo miró un poco incrédulo y preguntó con un dejo de escepticismo. Yo. Era capitán de una tripulación pirata antes de que los dragones celestiales me capturaran como esclavo.
Después de encontrarme con los dragones celestiales, mataron a todos los miembros de mi tripulación y me mantuvieron como esclavo. Durante mi etapa como capitán, a veces tomé el timón yo mismo, así que tengo algo de experiencia en ello. Jojolbaz dudó un poco al principio. Pero esta declaración explicaba a grandes rasgos su vida antes de ser capturado por los dragones celestiales. Oh. No sabía que alguna vez fuiste capitán. Ya que lo dices, anímate a intentarlo. Yo te guiaré desde aquí. Al oír esto, el rostro de Bob se iluminó de alegría. Inesperadamente, el primer miembro que reclutó ya estaba demostrando ser útil. De hecho, muchas manos hacen el trabajo más ligero. Bob le dio una palmadita a Jojolbaz y le indicó que podía intentarlo. Después de que Jojolbaz entró, no mucho después. Con un ruido sordo, el lujoso crucero se sacudió levemente. Este era un fenómeno que ocurría cuando la dirección del barco cambiaba. Jajaja. No esperaba que este tipo supiera gobernar el barco. Al ver esto, Kaido se rió con ganas y le dio a Jojolbaz un pulgar hacia arriba desde adentro. Y así, bajo la dirección de Bob, y con Jojolbaz al timón, este lujoso crucero, exclusivo de los dragones celestiales, se dirigía ahora hacia el barco de los piratas de Rocks. Aunque el crucero era grande, su sistema de propulsión de alta gama le otorgaba una gran potencia. A plena velocidad, era mucho más rápido que el barco de los Rocks. Creyendo que a esa velocidad, pronto se encontrarían con los piratas de Rocks, el lujoso crucero, exclusivo de los dragones celestiales, podía describirse en 4 palabras mientras navegaba por el mar, navegando sin problemas. Porque cualquier barco pirata, al ver este crucero, lo evitaría como la peste, manteniéndose alejado. Después de todo, no todos eran como Bob, quien podía matar dragones celestiales sin pestañear, como si matara cerdos. Por eso también los dragones celestiales se atrevieron a ser tan arrogantes en este mar. Sentado en lo alto del asta, Bob contemplaba el mar. Kaido, sentado a su lado, también miraba a lo lejos. ¿De verdad es tan bonito el paisaje?, preguntó Kaido, desconcertado. Vio a Bob sentado encima del asta de la bandera, mirando a la distancia. Pensando que había algo que valía la pena ver, se acercó a mirar también. Pero no había nada más que sol y mar. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Tú, un hombre rudo, ¿cómo pudiste comprender la belleza de esto? Bob curvó los labios ligeramente y habló con un dejo de burla. ¿Belleza? Kaido hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. Luego preguntó. Tengo una pregunta. ¿Cómo mataste a los dragones celestiales en aquel entonces? Al oír esto, Bob apartó la mirada del paisaje, ladeó la cabeza y miró a Kaido. Habló con calma. ¿Quieres saber? Por supuesto. Kaido respondió sin dudar, aunque sabía que Bob estaba detrás de la muerte de los dragones celestiales. No lograba entender qué métodos se habían usado. Lo había estado reflexionando todo el tiempo y sentía muchísima curiosidad. Te lo puedo decir y hasta enseñarte. Pero la condición es que te unas a mi tripulación. ¿Qué te parece? Al ver el entusiasmo de Kaido, Bob aprovechó la oportunidad para expresar su deseo de reclutarlo. TCH. Soy alguien que aspira a ser comandante, no me uniré a ninguna tripulación. Kaido permaneció impasible y rechazó la oferta de Bob. De hecho, con su fuerza, podía unirse a cualquier tripulación. Pero como aspiraba a ser comandante, aún no había elegido ninguna. Kaido. Estás pensando en pequeño. Unirse a mi tripulación tiene muchas ventajas. Te nombraré vicecomandante de inmediato y te garantizo que puedes desafiarme cuando quieras. Si me derrotas, te cederé el puesto de comandante sin quejarte. Bob expuso sus condiciones, hablando lentamente. Al oír esto, Kaido se sorprendió. ¿Vicecomandante? Sí, vicecomandante. Si te derroto, ¿puedo convertirme en el comandante? Yo, Bob, siempre cumplo mi palabra. Tras recibir la confirmación, Kaido guardó silencio un momento, con la mente acelerada. Ser vicecomandante no parecía malo, sobre todo en la tripulación de Bob. Podía observarlo de cerca, lo que le permitiría comprenderlo mejor. Y en el futuro, derrotarlo más rápidamente. Y lo más importante, tras derrotarlo, podría ascender de vicecomandante a comandante. Pensándolo bien, no parecía tan malo.
Al ver a Kaido sumido en sus pensamientos, Bob preguntó. ¿Qué te parece? ¿Ya te decidiste? De acuerdo, si lo que dices es cierto, me uniré. Kaido ya no dudó, con la mirada firme al hablar. En realidad, antes, Kaido se habría negado rotundamente porque no le gustaba Bob. Pero durante el tiempo que pasaron juntos, la visión de Kaido sobre Bob cambió. Aunque su objetivo seguía siendo superarlo, cuando Kaido lo vio matar a los dragones celestiales, no pudo evitar sentir admiración. Después de todo, matar dragones celestiales era algo de lo que la mayoría solo hablaba, pero muy pocos en el mundo lo habían hecho. Sin embargo, este cambio en su percepción de Bob era algo que el propio Kaido aún no había comprendido del todo. Jajaja. Claro que es cierto. De ahora en adelante, serás el vicecomandante de mi tripulación. Asegúrate de desempeñarte bien en el futuro. Bob rió con ganas y le dio una palmadita a Kaido en el hombro. Con eso, con la otra mano sacó una fruta del diablo de quién sabe dónde y se la lanzó a Kaido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.